proposiciones modales. Proposiciones, ¿no? Ahí estábamos, sí, sí. Y habíamos visto algo, habíamos empezado a ver la posibilidad. Estábamos con las proposiciones modales. Sí, la división de las proposiciones modales y habíamos empezado a ver la posibilidad. Habíamos hablado de la posibilidad física, metafísica y Nos moral. detuvimos en eso, está bien, perfecto, sí, sí, sí. Porque es decir, a partir de los tipos de posibilidad surgen los tipos de modalidad en general. Es decir, lo que se dice de la necesidad, lo hicimos, eso lo explicamos para la posibilidad porque habíamos definido los otros modos en base a la posibilidad, ¿no? Claro. Pero esa distinción de los modos en el orden físico, en el orden metafísico, en el físico y en el moral, se aplica a la posibilidad, a la necesidad, a la contingencia, a la imposibilidad. Así como decimos que algo es moralmente posible, eso es moralmente imposible, o es moralmente necesario, en lugar de, o podemos decir que es necesario, es metafísicamente necesario, metafísicamente posible, metafísicamente imposible, etc. Eso simplemente lo expuse, eso es una cuestión que tiene clara raíz metafísica, ¿no? Es decir, que los órdenes de posibilidad son una cuestión propiamente ontológica, pero cuando se usan los modos lógicos hay que tener en cuenta desde el punto de vista semántico que se dicen analógicamente. Y cuando una proposición dice es posible tal cosa, bueno, ¿es posible en qué orden de posibilidad? ¿O es necesaria tal cosa? Bueno, ¿en qué orden de necesidad? Es claro eso, ¿no? Claro, perfecto. Sí, sí. Bien. La clasificación de las proposiciones modales atiende a las dos partes que tiene toda proposición modal, es decir, constitutivamente tiene un dictum, había dicho, y un modo, ¿no? El dictum es la proposición de Inesio, o sea, la proposición simplemente atributiva sobre la que recae el modo. Perfecto. Repaso rápido de Inese. ¿Cuál era la de Inese? Las de Inesio son las proposiciones simplemente atributivas. Yo digo, todo hombre es mortal, por ejemplo. Perfecto. Las proposiciones que establecen la relación atributiva entre un concepto y otro, haciendo de uno el sujeto y del otro el predicado lógico. Esa es una proposición que se llama Inese. Inese en el sentido de el nexo atributivo dice que algo es en otra cosa, ¿no? Perfecto. Es el sujeto de Inese. La clasificación de las modales entonces no es más que el cruce de la clasificación de las proposiciones de Inesio simplemente atributivas con los modos. Y yo tengo que clasificar una proposición como es posible que algún alumno sea japonés. Ahí cruzás la posibilidad con algún alumno de japonés. O sea, claro, es decir, una proposición modal en modo posible, particular afirmativa. O una particular afirmativa en modo posible. ¿Sí? Claro. O sea, hay que ubicar el dictum en la clasificación que ya vimos, ¿no? De las proposiciones de Inesio. Y agregarle el modo, eso es todo. No hay otra cuestión para la división de las proposiciones modales. Perfecto. Es una universal afirmativa, por ejemplo, en modo necesario. O es una particular negativa en modo contingente. Hacemos algún ejemplo si quiere. A ver, eso es una afirmativa universal en modo necesario. Yo digo, una universal afirmativa en modo necesario. Todo hombre es mortal. Esa está enunciada como proposición de Inesio simplemente. Es necesario que todo hombre sea mortal. Por ejemplo, es necesario que el hombre sea mortal. Bien. Esa sería una proposición en modo necesario. Una universal negativa en modo necesario.
Es necesario que ningún animal irracional sea inmortal. Muy bien. Perfecto. Muy bien, muy bien. Una particular negativa en modo contingente. Es posible que algún hombre no sea rubio. Eso es posible. Posible. Para que sea modo contingente, habría que decir es contingente. Listo. La única diferencia entre la contingencia es un tipo de posibilidad, ¿no? Pero es la posibilidad de que algo no sea, no de que algo sea. Bien. Entonces. La misma se podría decir en modo contingente. Claro. Sí. Es contingente que algún hombre no sea rubio. Claro, por ejemplo. Sí, sí, es contingente. Sí. Perfecto. Ahí estamos explicitando formalmente el modo. El modo podría decirse no necesariamente con esas palabras, ¿no? Podría decirse con otras expresiones equivalentes. Eso es una cuestión de cada idioma, ¿sí? Perfecto. En lugar de decir es necesario, se podría expresar tiene que ser así, ¿no? En castellano. O como decíamos en la definición, no puede no ser así. Bien. Se puede expresar también en castellano con un adverbio. En lugar de decir es posible que tal cosa, que es una forma en que se ve bien el modo y el dictum, puede incluirse un adverbio dentro de la proposición que en realidad sea el modo de la proposición. Porque algún hombre es posiblemente arquitecto. Para decir que es posible que algún hombre sea arquitecto. Pero esa expresión es ambigua en castellano, cuidado, porque puede que no signifique exactamente lo mismo. Hay que evitarla. En lógica se evita el adverbio para indicar el modo, hay que evitar. Bien. Bueno, eso es la división de las proposiciones simples, ¿no? Ahora pasamos a las compuestas. Las proposiciones compuestas, recordemos, son aquellas en las cuales el todo de la proposición está constituido por dos o más proposiciones que se relacionan entre sí de tal modo que constituyen otra proposición. Por eso acá lo que importa es tener clara la noción de lo que llamamos relaciones interproposicionales o hipotéticas en la terminología clásica. Relaciones hipotéticas son aquellas relaciones que, al darse entre dos proposiciones cualesquiera, generan una nueva proposición. Estas son las que no se usan en la ciencia, ¿no? Bueno, no podríamos decir absolutamente. No son proposiciones que se empleen
consisten básicamente en las demostraciones de la ciencia. Aunque un silogismo categórico también puede expresarse a veces en términos de silogismo hipotético, no es lo que corresponde. Ahora, que no se usen en las ciencias así sin más tampoco se puede decir, porque precisamente hay ciencias que en gran medida son hipotéticas, entonces tienen que hacer argumentos hipotéticos. Hay ciencias que tienen buena parte de conjeturalidad, digamos. Son las ciencias menos ciencias, Claro. que son precisamente las ciencias de orden físico. Claro. Porque cuanto más formal es el objeto, más puramente formal, por lo tanto más perfectamente abstraíble, tenemos una región de principios necesarios más evidente y más perfecta, donde se siguen también necesariamente consecuencias. Por eso la ciencia matemática es más perfectamente ciencia que la física, y la ciencia metafísica es más perfectamente ciencia que cualquier otra. Cuanto más formal sea el objeto, más razón de ciencia tiene la ciencia. Esa es la doctrina de Aristóteles. En eso procede de Platón, aunque de otra manera. No vamos a entrar en eso. La ciencia, cuanto más contenga la materialidad del objeto, es más imperfectamente ciencia. Claro. Es lo opuesto de la mentalidad positivista, ¿no? Para la cual el modelo de ciencia es la ciencia física. Claro. Para el positivismo no hay metafísica, ¿no? No, claro, no, el positivismo en sentido propio ya niega directamente la metafísica, lógico. No solo el positivismo y todas las formas de trascendentalismo kantiano, ¿no? Todas las formas de kantismo y no kantismo, lo mismo. Perfecto. Esa es la negación de la metafísica como ciencia, en base a una redefinición de ciencia que es inaceptable. La ciencia como conocimiento de los fenómenos, de las leyes de los fenómenos. Es el fenomenismo, ¿no? El error fenomenismo. Pero volvamos es cierto que los razonamientos de modo hipotético son muy comunes en la vida corriente, porque cuando las premisas son de orden singular, prácticamente no cabe hacer silogismo de tipo categórico. Pero eso no significa que en las disciplinas no haya argumentaciones de tipo hipotético. Que la demostración de ciencia en el sentido riguroso no es hipotética, eso es así. Perfecto. Pero estas argumentaciones hipotéticas son menos sólidas que las categóricas. No, desde el punto de vista lógico no son menos sólidas, sino que parten de alguna premisa que es una proposición compuesta, no es una proposición simple. ¿Sí? No es que sean menos sólidas. No. Desde el punto de vista de la deducción son tan deductivos los argumentos que parten de premisas compuestas como los que parten de premisas simples. Desde el punto de vista lógico estoy hablando, la demostración, sea mediante un silogismo hipotético, sea mediante un silogismo categórico, tiene el mismo carácter de rigor lógico. Lo que pasa es que la proposición hipotética, la proposición compuesta, puede que a su vez esté necesitada de demostración. En ese sentido sí es menos perfecto. Claro. Pongo un ejemplo sencillo de esto. Si yo parto de una proposición que diga si este animal es un mamífero, entonces es un vertebrado. Tengo que probar que es mamífero. No, lo que tengo que probar es esa conexión hipotética entre qué
hecho entre mamífero y... ¿Por qué dice usted que basta que sea un mamífero para que sea un vertebrado? Y porque no hay mamíferos que no sean vertebrados. Ahí contesto con un hecho, ¿me entiende? Pero todavía cabe preguntar qué cosa. ¿Por qué? Solo entre los vertebrados hay mamíferos. Ese por qué busca el fundamento de una conexión que se da de hecho como necesaria, pero cuyo por qué estoy pidiendo, ¿no? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la razón de eso? De ahí tendré que ir a la ciencia zoológica y a sus principios para explicar por qué es eso. Y ahí ya no vale el carácter hipotético, porque debemos moverme en el terreno de lo que es necesario esencialmente. Si yo quiero demostrar por qué eso es así y no puede ser de otro modo, ¿se entiende? Que es lo que constituye la ciencia en sentido riguroso. Eso también es esto que estamos diciendo es importante para entender cómo a veces la palabra ciencia se usa muy impropiamente, ¿no? Porque la ciencia no es conocer generalidades. El conocimiento de generalidades no hace ciencia. A lo sumo es un preámbulo de la ciencia. Porque la ciencia lo que conoce es la causa de la generalidad. Claro. Y cuando yo quiero demostrar la causa de la generalidad, ahí sí que tengo que hacer un silogismo categórico. En eso es así, como dice Aristóteles. Claro. No puedo seguir en lo hipotético. Y una pregunta, profesor. Así como todo principio eh, próximo se remite a los últimos principios, así también todo silogismo hipotético remite a un silogismo categórico. Que lo fundas, claro. En principio. Es decir, hay muchos casos donde no conozco las causas y entonces me limito a los hechos, a los acontecimientos. En el terreno, por eso dije que en el terreno de lo fáctico, de lo singular y concreto, los únicos a los hacer son hipotéticos, no categóricos. Porque uno no siempre conoce la causa de que algo sea como es, ¿no? Claro. No hay ciencia humana de todo. La omnisciencia humana no existe. Omnisciente es Dios. El hombre no lo es ni lo puede ser. Bien. Bien. Ahora, volvamos a la división de las compuestas. Primero presento la estructura de la división y después la vamos desarrollando. Primero que nada, suelen dividirse las compuestas en dos grandes tipos. Las compuestas básicas o fundamentales y las compuestas complejas. ¿Qué quiere decir esto? Complejas o derivadas. Es lo mismo. Las compuestas elementales tienen un solo nexo interproposicional. O sea, se constituyen a partir de proposiciones simples como partes ligadas por un único nexo interproposicional.
En cambio, son compuestas derivadas o complejas las que tienen dos o más nexos interproposicionales. Bien. A su vez, las compuestas fundamentales o elementales se dividen en dos tipos. Que son las explícitamente compuestas y las implícitamente compuestas. Las explícitamente, ahora vamos a dividir, son las que tienen a la vista expresado, o en las que consta expressis verbis el nexo interproposicional. En cambio, las implícitamente compuestas no lo contienen de modo explícito, sino que hay que exponerlo. Por eso en los tratados de lógica escolásticos, a partir del siglo XIII, ya XIII o XIV, a estas proposiciones se les llama exponibles. Son proposiciones que hay que exponer para que aparezca su verdadera forma lógica. Bien. En realidad, estas exponibles, más bien habría que ponerlas, ahora vamos a ver eso, en el segundo grupo, es decir, en las derivadas, ¿no? ¿Por qué? Porque al exponerlas se ve que algún tipo de proposición de las elementales hay que reducir, ¿no? Y a veces a una combinación de estas. Pero en general tienen más de un nexo cuando se las expone. Algunas no, algunas son elementales. Eso implica que quizá habría que hacer una división en tres partes más que en dos, ¿no? Pero no importa eso. Después volvemos al tema de cómo dividir. Por ahora, con esto está claro, ¿no? Es decir, tenemos proposiciones básicas compuestas y después otras que no son otra cosa que una complicación a partir de esas, ¿no? Se unen entre sí tipos de proposiciones de los que llamamos básicos. Bien, las compuestas básicas, ¿cuáles son? En primer lugar, tenemos las proposiciones que se llaman conjuntivas. En segundo lugar, las que se llaman disyuntivas. Y en tercer lugar, las que se llaman condicionales. Con eso tenemos nombrados los tres tipos fundamentales de nexo interproposicional. Los nexos interproposicionales que, atención, el nombre interproposicional alude a que son entre proposiciones, ¿no? Sí. Estos nexos nos interesan en cuanto vinculan una proposición A con otra proposición B, ¿no? Tenemos una proposición A, una proposición B y un nexo entre ellas. A ese nexo lo llamamos nexo interproposicional, que
creo que esto lo habíamos dicho ya en otra clase, también pueden llamarse intraproposicionales, ¿no? Porque son entre proposiciones, pero están dentro de la nueva proposición a la que dan origen, ¿no? ¿Se entiende? Son entre proposiciones, pero dan origen a una nueva proposición dentro de la cual están. A la que constituyen propiamente, ¿no? La proposición nueva, la proposición compuesta se constituye por el nexo. La relación atributiva que constituye una proposición simple también es intraproposicional, está en el interior de una proposición, ¿no? Constituyendo la proposición simple, pero no es entre proposiciones, no es interproposicional porque es entre conceptos, si no, no constituiría una proposición simple, ¿no? La relación atributiva es entre conceptos, no es entre proposiciones. El hombre es racional, esa relación atributiva expresada por el es vincula un concepto con otro concepto, ¿no? Dando origen a una proposición simple. Lo que tenemos ahora, al ir a las relaciones interproposicionales, son relaciones que vinculan un concepto con otro concepto. Perdón, una proposición con otra proposición. Dije lo mismo que venía diciendo. Una proposición con otra proposición, para dar origen a una nueva proposición que es la compuesta. Perfecto. Yo digo, Juan es ingeniero. Tengo una proposición simple, ¿no? Singular afirmativa. Y yo digo, Juan es músico. Tengo otra proposición simple, singular afirmativa. Ahora, si digo, Juan es ingeniero y también músico, ahora ya no tengo una proposición simple, tengo una proposición compuesta. ¿Por qué una proposición compuesta ahora? Porque una proposición simple contiene un único objeto de pensamiento que pueda calificarse de verdadero o falso. Mientras que una proposición compuesta contiene al menos dos objetos de pensamiento que pueden calificar verdadero o falso distintamente. Esta es la definición más adecuada, ¿sí? ¿Se advierte lo que estoy diciendo? Sí, sí, perfecto. Cuando yo digo Juan es ingeniero y es músico, estoy haciendo dos aserciones, no una aserción. Una proposición simple contiene una sola aserción. No, ya no es una proposición simple. Si contiene dos o más aserciones combinadas entre sí, tengo una proposición compuesta. En este caso, que el ejemplo que he dado, la relación interproporcional es lo que llamamos conjunción. Dije que había tres tipos básicos, ¿no? Según el nexo, que ligue a las proposiciones simples.
son las proposiciones conjuntivas, las proposiciones disyuntivas y las proposiciones condicionales. Ahí, perdón, la relación interproposicional o, Sí, o es intra. la que constituye la proposición compuesta. O es una conjunción, o es una disyunción, o es una relación condicional. Bien. ¿Cuál es la esencia de la relación conjuntiva? La composición. Establecer, siempre los nexos estos siempre componen, porque dan origen a una proposición compuesta. Pero ¿cómo compone el nexo conjuntivo? Estableciendo juntamente a las proposiciones simples que vinculan. Las establece juntamente. Lo expresamos básicamente, clásicamente, incluso en el lenguaje corriente, por la I. ¿Sí? La conjunción que expresa la relación conjuntiva ordinariamente es I, castellano, ¿no? Et en latín. Pero también las conjunciones que llamamos en gramática adversativas, como pero, en el orden lógico son establecer una relación conjuntiva. ¿Cómo se dice et en griego? En griego, Sí. kai. ¿Cómo? Kai. Ah, kai, sí. O sea, la conjunción puede ser copulativa o, perdón, O adversativa. o adversativa, ¿Sí? claro. Así es. El principio lógico fundamental de la conjunción es el siguiente. Una proposición conjuntiva es verdadera si y solo si las proposiciones simples que enlaza son todas verdaderas. Bien. Eso es clarísimo, ¿no? Porque no puede ser de otra manera. Si yo pongo juntamente dos o más proposiciones, el todo resulta verdadero si todas y cada una de las partes son verdaderas, y solo en ese caso. Bastará que una sea falsa para que el todo sea falso. Porque yo estoy estableciendo juntamente todas. Con que alguna no sea verdadera, ya el todo resulta falso. Si yo digo Juan es ingeniero y también músico, la proposición será verdadera si es ingeniero, si es músico. Pero si alguna de esas dos cosas no es, el todo de la conjunción es falso, por más que alguna parte sea verdadera. Perfecto. Porque lo que significa la conjunción es establecer juntamente las aserciones que ligan y por lo tanto establecer la verdad de cada una de ellas junto con la de la otra. Perfecto. Y claro, esto, ¿no? Si yo digo llueve y hace calor, el todo de la proposición será verdadero si es el caso que llueve y es el caso que hace calor. Sí, clarísimo. Porque si llueve y hace frío, llueve y hace calor, es falso, ¿no? Claro.
Y una consulta. Hago estas preguntas quizás más, más lingüísticas porque Sí, todo esto sí, después correcto, sí, lo voy a sí, es estudiar fundamental eso, sí. lo voy a estudiar en latín todo esto y en griego. Entonces, el pero en latín es autem, ¿no? Sí, o sed, Sed. sed, ¿Y en griego? en griego está alá, con doble lambda, y hay alguna otra, no, esto no me acuerdo de ver, pero hay otras, hay otras adversativas. Y una consulta. Además de Aristóteles Aristóteles esto no lo estudia, ¿eh? no estudia las modales. No, no las modales sí, las compuestas no. ¿Y quién las... Esto es lo que yo le había dicho que esto lo estudian los estoicos, ¿se acuerda? Ah, sí. Esta doctrina de las progresiones compuestas la desarrolló sobre todo la escuela estoica. La iniciaron los megáricos, que son discípulos de Sócrates, pero los que desarrollan la lógica de las compuestas son los estoicos. Pero, por ejemplo, después todos los escolásticos lo toman esto, ¿o no? Sí, sí, completamente, O sí. sea, Sí ya Boecio lo sintetiza una cosa con la otra, ¿sí? Antes de la escolástica. Boecio, comienzo del siglo VI, escribió dos trataditos. Uno se llama De Silogismis Categoricis y el otro De Silogismis Hipotéticos. ¿Sí? De los silogismos categóricos y de los silogismos hipotéticos. ¿y todo esto está en De Propositionibus Modalibus de Santo Tomás? No. Santo Tomás, esto no me acuerdo. Me parece que ahí no expone esto, no. No. La lógica de las compuestas, no sé si se encuentra en Santo Tomás, En las profesiones modales ya no, tengo duda, Me fijo y le correspondo con certeza, pero me parece que no. No que Perfecto. no la conociese, ojo, si no me acuerdo si está en esa obra, creo que en esa obra no. Si las profesiones modales es lo que hablamos antes, que después se desarrolla toda la problemática de cómo se relacionan entre sí las modales y los silogismos modales, pero no los silogismos categóricos que parten de profesiones modales, no de Inés. Pero ahí todavía no estamos en las profesiones compuestas. Perfecto. O sea que, digamos... Las compuestas, en esos dos libritos de Boecio que yo les dije, se estudiaron durante siglos en cualquier escuela monástica o catedralicia, incluso antes que existiesen las universidades, y después se siguieron usando. Lo que pasa es que a partir del siglo XIII, a partir del siglo XII en realidad, ya cuando entra completa la traducción latina del órgano de Aristóteles, desplaza lo que serían los manuales que se habían usado para la lógica hasta ese momento, que eran básicamente las obras de Boecio. Pero curioso porque... Lo que Boecio había traducido de Aristóteles. Pero qué raro digo porque las obras de Boecio eran un avance respecto a lo de Aristóteles. Claro, las obras de Boecio contienen una síntesis de lo que era toda la lógica de la antigüedad. Sí. La de tradición aristotélica y la de tradición estoica. Así Claro, es, sí. claro. Sí. Correcto. Sí. Perfecto. Entonces, digamos, así como para entender un poquito de la historia de la lógica clásica, o sea, el padre es Aristóteles, pero después lo completan los estoicos, Boecio lo sintetiza y después ponele... Sí, Boecio lo sintetiza para la tradición latina, ¿no? La tradición bizantina conserva aunque los textos de los estoicos no fueron tampoco muy afortunados en su proyecto histórico. De Aristóteles se transmitió todo siempre, pero de los estoicos, incluso hoy día de los antiguos estoicos, hay fragmentos nomás. Claro. No, se tiene que ir a las ediciones que son, así como de los presocráticos, digamos, ¿no? Y después, por ejemplo, San Alberto y Santo Tomás
¿añaden algo o simplemente repiten en materia lógica? No, yo le diría que lo que añaden sobre todo es el desarrollo muy profundo de lo que podríamos decir el fundamento ontológico de la lógica, porque los comentarios de ellos están orientados en ese sentido. Perfecto, perfecto. Y otros autores del siglo XIII y XIV lo que más desarrollan, eso ya precedido por San Anselmo, como yo decía en alguna clase pasada, Sí. es en las propiedades de los términos. Eso también se encuentra en San Alberto, en Santo Tomás, Sí, perfecto. en Dulce Escoto, y después en algunos nominalistas también, aunque ellos lo llevan a su molino, digamos, pero sí, las propiedades de los términos, en lugar de usarlas para darle mayor rigor a la lógica, las usan para mostrar lo difícil que es que la razón humana no se equivoque. Pero ese afán por mostrar la fragilidad de la razón humana los lleva a explicar ampliamente las propiedades de los términos. Pero con el defecto de que son terministas, es decir, entienden que el término es un signo que remite exclusivamente a lo sensible. Eso ya excede la lógica, ¿sí? El carácter formal del concepto como tal lo suprime el nominalismo. O sea, la universalidad. Claro, sí. El objeto propiamente inteligible tiende a suprimir el nominalismo. Es lo mismo extremo como el de Ocon lo suprime claramente. No hay objeto inteligible. El objeto para el hombre o es sensible o no existe. Son fenomenistas los nominalistas. Claro. En el fondo. Lo único que hay es un término. Un nombre que es nombre de una colección de cosas circulares. Y por eso eliminan el concepto analógico también. No puede haber analogía ahí. La analogía es siempre una forma de equívoco para él. Y, por ejemplo, en la tradición griega, ¿cómo es el desarrollo de la lógica en la tradición griega? Por ejemplo, los padres de la iglesia. Sí, los padres de la iglesia en general, ni los griegos ni los latinos se ocupan específicamente de la lógica, ¿no? Pero manejan la lógica que se aprende en las escuelas de su tiempo. ¿Qué es esta la lógica que suele llamarse lógica de tradición griega? Los padres griegos, ¿en qué sentido? ¿Que alguno se ocupa de la lógica en particular? Claro, porque yo no conozco tanto la tradición griega, pero lo que veo en la tradición No. latina es que son muy estrictos con su lógica, digo, pero no sé si los padres griegos Sí, los griegos también, es decir, una cosa es que tengan el hábito lógico incorporado, otra cosa es que escriban de lógica. A lo primero yo les digo que sí. Claro. Lo segundo, en general no, pero tampoco los latinos escriben de lógica en general. Hay alguno que tiene algún tratado de San Agustín, por ejemplo, que no se conserva la dialéctica que escribió, pero escribió. Pero fuera de algún caso excepcional así, no. Los padres de la iglesia que escriban tratado de lógica es difícil. Comentarios a obras lógicas tampoco. Claro. Yo conozca, no. Bien. Hay testimonio de que enseñaban lógica, ¿sí? En algunos casos, pero tampoco es común eso. Eso está bien descrito, por ejemplo, es un libro que cuando yo daba acá en el Seminario de Plata filosofía patrística y escolástica, yo siempre se los hacía leer. Es un librito de San Gregorio el Taumaturgo, que se llama Discurso de Despedida o Discurso de Elogio, que según los códices tienen los dos nombres. Escrito griego, por supuesto, ¿no? El Taumaturgo es del oriundo del norte del Asia Menor.
Bueno, ahí en ese libro, discurso de despedida, porque es cuando él se va de la escuela donde ha estudiado unos cuantos años, que era la escuela que había organizado Orígenes en Cesarea de Palestina, después de irse de Alejandría. ¿Después de dónde? ¿Qué? Había salido de Alejandría y se había establecido en Cesarea. Ah, bien. Y en Cesarea organiza su escuela al modo en que le había organizado la de Alejandría. Y San Gregorio Taumaturgo fue alumno ahí. Y en esa horita describe cómo era la formación en la escuela. ¿La formación lógica o en todo? La formación en general, sí, cómo era el itinerario de los estudios, digamos. Y precisamente empezaban esos estudios con una especie de trabajo preliminar, y según la descripción que hace Gregorio Taumaturgo, donde el maestro que era Orígenes se dedicaba a, él usa una serie de, Gregorio Taumaturgo, una serie de analogías, de metáforas, se dedicaba a una tarea parecida a la del agricultor o la del jardinero. Tenía que, dice, desbrozar el campo que había que cultivar. Compara los espíritus de los alumnos, las inteligencias de los alumnos con un campo lleno de piedras y de malas hierbas que hay que limpiar, ¿no? Y ese trabajo preliminar estaba centrado en la confrontación entre un modo de pensar que se deja arrastrar por el discurso, y sobre todo por un discurso retóricamente ornamentado y convincente, frente a una inteligencia que se apega al orden racional y al ser de las cosas. Entonces dice ahí, por ejemplo, nos proponía argumentos, algunos muy bien expuestos retóricamente y otros muy pobres en lenguaje, y nosotros siempre tomábamos por convincentes los argumentos retóricamente bien expuestos, y después se dedicaba a mostrarnos cómo esos argumentos eran los falaces, mientras que los que nosotros habíamos despreciado eran argumentos correctos. Es decir, era una especie de preparación para que formasen la noción de lo que es el orden lógico. Y después de estos preliminares empezaba la formación disciplinar, ¿no? Esa especie de entrenamiento preliminar, empezaba la formación preliminar que se iniciaba por la lógica, precisamente. Después pasábamos a la física, junto con la geometría y la astronomía. Después la ética. Para desembocar finalmente en la teología, nombre que usa ahí Gregorio Taumaturgo como se usaba en ese contexto para significar la metafísica, como ciencia racional acerca de Dios. Y recién después de todo eso empezábamos con el estudio de la Sagrada Escritura. O sea, todo eso era como los prolegómenos filosóficos para entrar en el estudio que nosotros llamaríamos teológico, ¿no? Es decir, claro, de la sacra teología,
de la divinitas, como se decía también. Lo anterior eran humanitates, ahora entraba en la... Yo siempre les hacía leer ese librito porque decía, ven que el modo en que ustedes tienen realizados los estudios viene ya desde por lo menos el siglo III en las escuelas cristianas. No es un invento de ayer o de anteayer. Claro. Sí. Pasa que es un orden natural también. Claro, sí. Ahora, ¿la ética se tiene que estudiar antes que la metafísica? Yo pensé que era al revés. Claro, bueno, en ese caso, mire, en cierto sentido, ahí depende del orden, porque en cuanto a la adquisición del conocimiento, la metafísica es siempre lo último, porque es lo más arduo y lo más elevado, ¿no? En el orden de los fundamentos es siempre lo primero. Claro, claro, claro. Porque aún para la física, estudiada filosóficamente, los fundamentos no están en la física, sino en la metafísica. ¿Es claro? Porque se habla de causalidad en la física, la causalidad en el orden físico no es más que una proyección de la causalidad en el orden del ser en general. Es así. Se quiere explicar el movimiento. Un implicismo como no hay móvil sin motor, y bueno, eso nos reduce al principio de causalidad deficiente en general, ¿no? Que no es más que una aplicación de eso. Lo que quiero decir es que si uno se guía por el tema de los fundamentos, la metafísica hay que enseñarla primero que cualquier otra cosa. El orden de la ciencia, digamos así, la metafísica es siempre primera. Claro. Pero el orden de la adquisición del conocimiento, no. Porque ese es el orden más bien de la experiencia humana. Y en ese sentido, hay una experiencia moral que se da en todo hombre, incluso antes de que haga reflexiones metafísicas. Es la experiencia de la responsabilidad de sus actos y de la posible bondad o maldad de sus actos, moralmente hablando. Claro. Eso es algo que puede dar lugar a una reflexión filosófica y a un saber filosófico anterior a los principios metafísicos. Es claro, sí, que si uno quiere fundamentar el orden moral filosóficamente, eso es posterior al conocimiento de los principios metafísicos, evidentemente. Perfecto. Sí, pero mire, hasta tal punto es arduo el descubrimiento de los principios metafísicos en ese orden que usted va a Aristóteles, por ejemplo. Aristóteles no desarrolla con suficiente claridad los fundamentos metafísicos del orden moral, porque la doctrina de los trascendentales del ente, o sea, de los atributos ópticos en Aristóteles no está, y es fundamental para entender los principios del orden moral. Eso ya está así en los grandes escolásticos del siglo XIII, pero no en Aristóteles. Claro. Bueno, pero suficiente. Volvamos a la lógica, si no, esto se lo dije, nos entretuvimos un rato en esto porque ya que me preguntó por la lógica y los padres de la iglesia, es decir, acá ve usted que hay una relación, no es que les fuese indiferente la cuestión del orden racional y del rigor de la inteligencia, al contrario. Claro, claro, claro. Sí, por eso. Es parte fundamental de lo que entienden como la formación intelectual necesaria del cristiano. Claro, sí. Eso es así y por eso recogen todo lo que podría... eso es lo que el fundamento del
de la tradición del humanismo cristiano, es decir, del cultivo de las humanitates, que no son otra cosa, dicho con palabras ciceronianas, que las disciplinas que forman rectamente la inteligencia humana en cuanto que es inteligencia humana. La gramática, la dialéctica, o sea, la lógica, la retórica, lo que se llama en latín las artes liberales. Y por ejemplo, ¿cómo hace uno si hoy quiere formarse según las artes liberales? Bueno, eso, a ver, eso siempre es posible. Si las artes liberales en parte siguen vigentes, ¿no? A ver, Cada vez menos, desgraciadamente, pero siguen. sí, bueno, pero por ejemplo, la gramática, la dialéctica y la retórica, yo las estoy estudiando por mi cuenta, digamos. Pero por ejemplo, la astronomía, la música, Claro, todo eso por no. ejemplo, bueno, ya voy. La gramática se enseñaba mucho más antes que ahora. En las escuelas primarias y secundarias aprendíamos mucho de gramática. Cuando yo estudiaba, se enseñaba mucho la gramática. Pero lamentablemente la han ido desterrando, ¿no? ¿Hola? Sí, sí, estoy. Sí, la han ido desterrando de la enseñanza, la gramática cada vez más. E incluso en los institutos, en las facultades en que se forman los profesores, se estudia cada vez menos gramática. Y es reemplazada por la lingüística. Eso es una catástrofe desde el punto de vista de la formación intelectual. ¿Y cómo, digamos, cuál sería un buen plan de estudio? Nietzsche tiene una frasecita, esas cosas que dice, lo siguiente: habremos terminado de derrotar a la metafísica hasta que no suprimamos la gramática. Claro. ¿Y Sí, cómo? es todo un programa eso del Sí, sí. inmanentismo anticristiano. Sí, 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 sí. Empieza ahí Nietzsche. Y el siglo XX se dedicó a ejecutarlo eso. Y, En la teoría y en la práctica. claro. Y por ejemplo, para estudiar bien gramática, yo lo único que estudio de gramática son las clases que tengo de latín y griego en el seminario. No sé si es. Claro, lógico, sí, porque ahí se ve ya la necesidad de la gramática, sí. Pero, Porque si no, como estudio usted sí. ¿de qué otra manera podría estudiarla? Y mire, la gramática clásicamente se estudiaba de dos maneras. Una, con los textos de gramática. Eso es lo que usted en parte ve en los cursos de latín, de griego o la gramática castellana. Sí. Y luego se estudiaba en base a los modelos de la gramática, es decir, los autores clásicos en los que la lengua aplica de manera ejemplar y al mismo tiempo admirable la gramática. Por eso el estudio de la gramática iba ligado siempre al estudio de los grandes autores, ya fuese griego, ya fuese latino, y al conocimiento de la poesía en las dos lenguas. La poesía, digo, en sentido griego amplio, en todos los géneros literarios, ¿no? Épico, dramático, lírico. No estudiamos bien la literatura. Claro. Pero las letras. La formación gramatical iba asociada a eso, al estudio. Y una cosa complementa a la otra y la equilibra, porque si no la gramática se transforma en una cosa tediosa, ¿no? Muy formal, sin contenido. Claro. Las reglas gramaticales suelen tener eso, ¿no? Son un poco pesadas, pero hay que hacer ver, por un lado, el arraigo que tienen en la naturaleza de las cosas. Las reglas gramaticales no son caprichos. Por otro lado, verlas funcionar en los grandes
autores de la lengua, porque ahí es donde uno tiene la gramática en acción, ¿no? En funcionamiento. No para analizar gramaticalmente necesariamente esos autores, pero también, ¿no? Porque el estudio gramatical de esos textos permite profundizar el estudio completo del texto. La enseñanza de la gramática iba acompañada de eso, ¿no? Del análisis y el comentario de los grandes textos. Claro. Está bien. Eso es lo que se ha perdido en gran medida. Sí, pero digamos, si durante 8 años de seminario, 9 años, mantengo todos los años 2 horas por semana de gramática griega y latina, creo que está bien, ¿no? Eso sí, cómo no, por supuesto. Uy, sí, sí. Y a la par ir haciendo esto, ir leyendo autores latinos y griegos. Leyendo en su propia lengua los autores importantes, sí. Lo que me faltaría es armar un buen plan de estudios de literatura. De las letras, claro, sí. Bueno, esto sí, es en parte un plan es posible, pero yo le diría también que eso en gran medida lo tiene que manejar cada uno según lo que le interese leer, porque si no el plan se transforma en un... se puede hacer, ojo, yo creo que hay que combinar las dos cosas. Hay obras que habría que leer sí o sí, y otras que habría que dejar a que cada quien buscase lo que más le guste, o más le interese, o más le convenga a su propia idiosincrasia o a su propia manera de pensar. Claro. Porque, es decir, no se puede leer todo, ¿no? No, claro. La poesía latina, bueno, ¿qué va a leer? Hay cosas que uno puede decir, bueno, lea Virgilio. ¿Para qué de Virgilio? La Eneida. Y la Eneida hay que leerla. Ahora, después, es necesario leerla toda, es necesario, más o menos, yo le diría. No es tan necesario como leer la Ilíada, por ejemplo, que es una obra mucho más fundamental, ¿no? Pero la Eneida, de Virgilio, en cambio, se puede leer también las Geórgicas, se puede leer también las Églogas. Cualquiera de esos textos que lea de Virgilio es un texto fundamental, a la cual se va a dedicar a leer, y depende, puede ser, con cualquiera que lea entra en Virgilio, ¿entiendes lo que digo? Sea que lea la Eneida, sea que lea la Geórgica, sea que lea las églogas bucólicas, está leyendo Virgilio, y es la mente de Virgilio, es el estilo de Virgilio. Con cualquiera de los tres libros usted entra en Virgilio, no necesariamente tiene que leer la Eneida. A eso me refiero. Puede leer la Eneida o puede leer cualquiera de las otras dos colecciones de poemas. Y así, en lugar de decir, puede leer Virgilio o puede leer Horacio, póngase, a lo mejor no puede leer todos los poetas latinos, es muy difícil, algo que se dedique uno a estudiar la literatura latina para enseñar literatura latina, difícil que lea todos los poetas latinos, pero puede leer alguna cosa de cada uno, algún poema de Virgilio, alguno de Horacio, alguno de Catulo, alguno de Propercio, y así, ¿no? Alguno de Ovidio. Con leer una parte uno ya entra en el modo en que han usado la lengua y en el modo en que han escrito. Claro. Y lo mismo para los griegos. Los griegos clásicos es más acotado el conjunto de la poesía, más fácil de conocer, digamos, pero también hay muchos autores. Lo que pasa es que de muchos se conservan nada más que fragmentos, partes de poemas. El que más se conserva es de Píndaro. Y a Píndaro hay que leerlo. Píndaro es único y es una poesía magnífica. ¿Y eso cómo se lee? ¿Con una edición bilingüe? Y mejor, sí, siempre, sí. Si no, Píndaro es difícil, no es un autor fácil. Es difícil hasta traducido Píndaro, porque semánticamente es muy complejo. Requiere explicaciones, comentarios. Como poeta es complejo, muy difícil. Está lleno de alusiones a los mitos y por lo tanto hay que conocer el
mito griego para entender algo de lo que dice Pinter, ¿no? Los mitos, si no se entiende nada. Claro. Homero, por ejemplo, es mucho más llano, mucho más fácil de entrar en lo que es Homero que Pinter. Pinter es casi hermético al principio, no se puede leer y conviene tener una buena edición con notas, con explicaciones, ¿no? Es magnífico, es una poesía impresionante la de Pinter, muy elevada además, pero compleja, densa. Bueno, basta, movemos la lógica, ¿no? No, pero sirve todo esto. Ya estamos en hora, ¿no? ¿O no? Sí, ya estamos en hora. Entonces, veamos dónde dejamos, así retomamos. Sí, tenemos que explicar los nexos interproposicionales. Apenas hablé de la conjunción, ¿sí? Sí. Me falta la disyunción y el condicional, ¿sí? Que son los más importantes. La conjunción no la terminé todavía, ¿eh? Porque le digo una sola cosita más y dejamos. Sí. El nexo conjuntivo, que se expresa con el i, lo que hace es establecer conjuntamente dos o más aserciones, ¿no? En una posición elemental conjuntiva, dos aserciones. Digo, A y B. Esa es la estructura de una conjunción. Pero el término proposición conjuntiva se ha usado también para referirse a la negación de una conjunción. Es decir, no es cierto que A y B. Perfecto, listo. Advirtamos que lo que se está negando ahí es la relación I. No es cierto que A y a B. Porque si yo, ahí lo que estoy haciendo es decir, no A y B. Estoy haciendo conjunción entre una negación y una afirmación, que son dos aserciones, ¿no? ¿Está claro? La conjuntiva en ese sentido, en el sentido que estamos tratando de explicar, sería, no es cierto que A y B. Es decir, niega la conjunción. Después vamos a ver por qué ese nombre se ha dado a estas proposiciones más que a la A y B. Pero la relación de conjunción es la relación que establece justamente las proposiciones. ¿Está claro? Bien. La próxima seguimos con esto. Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Bueno, gracias, profesor. Hoy nos hemos ido por las ramas. Sí, pero no se preocupe porque yo soy consciente, le hago las preguntas a propósito porque Bueno. son dudas que tengo y como dice, Más importante, sí, cómo no. como dice Santo Tomás en su carta sobre el modo de estudiar, hay que sacarse las dudas. Está muy bien, sí. Quedó pendiente lo de lo que usted me dijo de la geometría, la astronomía. Sí, eso rápidamente le comento. O sea, yo, digamos, con la mentalidad como hijo de mi tiempo, eso nunca lo estudié y pienso que para un sacerdote no tiene tanto sentido, pero no sé. Uno de los grandes males que tiene cierta división de las disciplinas que se ha establecido, sobre todo del siglo XVIII para acá, es que lo que se caen llamar ciencias exactas, ¿no? Lo cual es una denominación muy problemática. Toda ciencia tiene la exactitud que le corresponde a la medida que se apega a su objeto, ¿no? Sí, es. Si es ciencia, es exacta, si no... Pasa que, claro, niega la definición clásica de ciencia, la metafísica, todo. Evidente, claro, sí, de ciencias exactas, como si la única exactitud racional estuviese en esa disciplina. Sí, totalmente racionalista. Pero al mismo tiempo se la separa de lo que se llama humanístico o humanidades, cuando en la concepción clásica son humanidades, y son humanidades realmente. ¿Qué otra cosa son sino disciplinas humanas? La geometría, la aritmética, o sea, todas las matemáticas, la astronomía y la música, ¿no? No, la música ya está en la esfera de las artes, todo lo cual todo es un disparate, ¿me entiendes? Es separar lo que tiene que ir unido, ¿no? Claro, qué locura. En esas separaciones arbitrarias, imagínese que suele decirse, ¿no? Que en la escuela de Platón, en la academia, había
un letrero que decía: nadie ingrese aquí que no sepa geometría, ¿no? Claro, claro. Es decir, usted no puede separar ni el saber filosófico ni el desarrollo total de la inteligencia humana de ciertas disciplinas que forman a la inteligencia, y de una manera importante. La geometría, las matemáticas son importantes desde un punto de vista humanístico. Y quien no entienda eso es porque cree que las matemáticas son nada más un instrumento de cálculo, una cosa pragmática, no entiende lo que es el valor teórico de la matemática. Tanto Platón como Aristóteles han enseñado que las matemáticas son un saber intermedio entre la física y la metafísica. Son Claro, lo primero claro, que sí, permite a la inteligencia humana alejarse de lo que es meramente sensible, ¿no? Pero sin apartarse totalmente de la materia. O sea, que son un eslabón intermedio que perfecciona la inteligencia y le da como un ímpetu para seguir subiendo más allá. Es importantísimo el valor que tienen desde el punto de vista formativo estas disciplinas. Entonces, profesor, una consulta. Tengo una idea. Yo lo puedo llamar antes del martes. El martes seguimos con lógica y lo puedo llamar para hacer una elaboración de esta cuestión. ¿Listo? Sí, ¿cómo no? Y Sí, para sí. ver cómo un sacerdote, como un seminarista, puede hacer una formación clásica en un seminario que no tiene esas disciplinas. Esas disciplinas no están ya, ¿no? Claro. ¿Se entiende? Pero claro, es sano, incluso es sano para el alma estudiar Sí, claro que música, sí. matemática. Antes te daban en los varios menores, ¿no? Claro. Y esas tareas, se ha ido deteriorando continuamente. La geometría no solo tiene el valor de la próxima si empieza a que termino se hace, pero ya también tenemos se corta. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. 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 Ahí está. Se cortó, sí. Sí, sí. Sí, sí, estoy. Está, lo bueno. Sí. Llámenme cualquier día de la semana y lo hablamos eso. Perfecto. ¿En cualquier momento? Eh, Mire, lo más, sí, para que me encuentre seguro, llámeme entre las 2 y las 5 de la tarde me encuentro seguro. Sí, Perfecto. Listo. fenómeno. Profesor, hacemos una oración y terminamos. Bueno, In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. ya. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Desde el principio, que siempre, la secular. Amén. María Santísima, ora pro nobis. In nomine Ora. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video.